Querida Katia González, muy buenas tardes. ¿Cómo está, querido Guillermo? Bien. ¿Cómo te va, mi presidente preferido? Y me voy a entrar en conflicto. Sí. Ahora ya veo que voy a tener problemas con otras diputadas. ¿Cómo estás, Katia? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, papá. Me alegro. Katia, vamos a empezar primero por lo que, bueno, no sé si es anecdótico, es grave, la agresión machista, misógina de un diputado a las diputadas mujeres. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, en primer lugar, señalarle a la audiencia de que Roberto González es un reincidente, ¿verdad? No es la primera vez que hace este tipo de alusión, de agresión verbal. Y como la primera vez quedó impune, entonces la segunda probablemente tome el mismo camino, ¿verdad? Porque pese a a las manifestaciones de las distintas bancadas, especialmente las diputadas, incluyendo diputadas coloradas, la verdad verdadera es que no se ve como grave el hecho de que un hombre haga este tipo de... Es como anécdota, ¿entendés? Es como si fuera una cosa así, no se dimensiona la gravedad de la agresión. Entonces eso hace de que haya impunidad, ¿verdad? Porque en teoría, en el caso de González, por lo menos que, repito, ya hay una reincidencia. La primera vez fue cuando una vez yo había reclamado en la Cámara de Diputados la llegada tardía de mi colega y me senté en una grada y canté con una guitarra porque justo era un premio comunero a un grupo musical, entonces había una guitarra ahí, entonces yo empecé a cantar, ¿verdad? Sí. Y entonces después hace uso de palabra y dice que había diputados que de tanto que querían llamar la atención, que no podían, especialmente diputadas, ver ninguna cámara, que los flashes le producían una sensación multiorgásmica. Recuerdo, ahora que me lo decís, lo recuerdo, sí, gravísimo fue. Entonces, eso fue una clara alusión, digamos, sexual que jamás se hubiese dado a un hombre cuando se va a animar a decirle, claro, sí, no sí. sé, vos sos un eyaculador precoz, por Claro. decirte, ¿verdad? Sí. O te citas con tal cosa, sí. Exacto, no, a la mujer se anima a decirle. Claro, Esa sí. fue la primera vez. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Y ahora es la segunda vez, pero sí ya provocó, porque la primera vez ni siquiera provocó un debate. Después le tenemos al otro sujeto, ¿verdad?, que había dicho María I, que es Polito Roca, le tenemos a este Samaniego, que en plena sesión, digo, me desactivamos que y se levantó, en serio, eso ya, no sé si... Eso ya es un delito, ¿verdad? Sí, aparte que tiene luego antecedentes con otras mujeres por hechos similares, no sabía de denuncias de violencia. Si vas a saber, ¿verdad? Y que le había pegado incluso una vez confundiéndolo con un funcionario al senador Querés. Me acuerdo, eso recuerdo. O sea, es una persona violenta, sí. Aparentemente. Sí. Es una persona que tiene problemas, obviamente, de manejo de ira. Entonces ni siquiera nosotros fuimos capaces de recomendarle un tratamiento, ¿verdad? Porque pero recordame una cosa, Katia, ¿por qué le sancionaron 60 días de suspensión a Celeste? Y a Celeste en realidad le dieron un estate quieto porque porque a los colorados fundamentalmente les disgustaba el hecho de que ella era bastante incisiva. Y pero ¿qué dijo? ¿Fue algo concreto que dijo? Y claro, porque hicimos una sesión en el Frente Parlamentario y estábamos hablando de financiamiento político. Eso era, sí. Y ella dijo que muchos diputados estaban financiados por la narcopolítica, ¿verdad? Exacto. O sea, decir que los diputados decir que los diputados están financiados que muchos diputados están financiados por la narcopolítica mereció una sanción por parte de la Cámara. Pero todo esto que estás contando, pegarle a un senador, desafiarle a pelear a una diputada, decir qué fue que dijo, porque fue gravísimo, dijo putitas, cosas así, dijo el diputado, ¿no? Sí, así mismo es, pero todo... O sea, todo eso no merece ningún tipo de reacción disciplinaria de la Cámara, pero decir decir algo que todos sospechamos hace mucho tiempo, y es que el dinero de las drogas financia muchas de las campañas de parlamentarios de varios partidos, eso sí mereció una sanción. Pero eso es muy grave. Porque ni siquiera ella dio nombres. Claro, exacto. O sea, que habló de un tema que habla la sociedad entera, ¿verdad? En forma genérica, claro. O sea, diario, habla...
Así como dicen muchas cosas de nosotros los abogados, de los políticos, siempre se hablan de estas cosas, ¿verdad? Claro, y aparte era en un ambiente, repito, de fuero, era un ambiente de un frente parlamentario que estaba debatiendo el tema, y como disparador estaban las rendiciones de cuentas en el TSJE, sí, recuerdo, y la desproporción que hay, porque por un lado estaban los famosos subsidios y aportes, pero vemos campañas que no se podrían hacer de otra con forma, ese dinero nomás. claro. ¿Entendés? Porque son campañas multimillonarias, son cosas así que exceden O sea, absolutamente que plantear, el dinero discutir que le estas dan. cosas requiere ya una sanción directamente. Pero agarrarse a trompada, desafiar la trompada a una mujer, pegarle a un senador, decir que, ¿cómo es? Que es multiorgánico, todo eso no... ¿Pero qué dicen los diputados para sostener esto? Y en realidad no dicen nada, ¿verdad? Nosotros tenemos, solamente para hacer un poco de pedagogía, Sí. en la Cámara está la resolución 322 del año 2015 que sanciona el Código de Ética. Este Código de Ética parlamentaria establece una serie de principios que debemos observar los diputados y diputadas en el ejercicio de nuestra función y fuera del ejercicio de nuestra función, porque la ética se toma, digamos, de manera holística y establece, bueno, cómo nos tenemos que comportar, que esto, que lo otro, y se establece una parte de sanciones y habla de amonestación, de suspensión sin goce de sueldo y además de expulsión. Inclusive el Código de Ética contempla la expulsión por falta ética. En realidad no dice realidad de investidura, pero claro, es la el procedimiento por 2/3, porque el Código de Ética sí establece mayoría, ¿entendés? Sí, establece que para tomar cualquier tipo de sanción, sea amonestación, sea suspensión sin goce de sueldo o sea expulsión, es con una mayoría de 2/3. Eso establece el Código de Ética. Entonces, lo que acá correspondía realmente hacer, teniendo en cuenta que el marco en el cual se dio la agresión fue una sesión, sí, es derivar esa acta de sesión a la Comisión de Asuntos Constitucionales como denuncia. claro. Y la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 15 días para estudiar el caso y recomendar al plenario. Pero nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo. Pero acá también agredir a una mujer está bien. que nosotras las mujeres, porque esto nosotros podemos provocar, enviar. Pero el problema es que, ¿de qué sirve otra vez una punta de lanza, verdad? Sí, ya sabes que van a perder. Punta de lanza, y es que no tenemos la construcción de una conciencia que entienda de que esto no se puede volver a repetir. Parecería ser que la Cámara de Diputados es el reflejo de lo peor de nuestra sociedad en ese aspecto, ¿eh? En muchos aspectos sí, ¿verdad? Es una realidad que se da en los hogares mismos. Eso yo decía cuando digamos, increpaba o le repudiaba los dichos de González, porque esto se televisa, esto llega, esto se amplifica. Claro. Y si es que es un modelo que nosotros estamos avalando y la impunidad estamos avalando también. Claro. Entonces, además el hombre que soluciona todo a soco golpeándose por un estacionamiento, que agrede a la mujer, que le pega a la esposa, o sea, no somos así los paraguayos, pero hay un sector de la sociedad que es así y da la sensación que la Cámara de Diputados representa a ese sector de la sociedad, ¿verdad? O sea, no la Cámara. Cierto sector de diputados varones de la Cámara de Diputados representa a ese tipo de gente, ¿verdad? Así mismo, es una pena, lastimosamente. Ahora se está estudiando un proyecto en el Senado de violencia política específicamente, ¿verdad? Mira. Porque esto es muy bueno, ¿verdad? No sé, no le vaticino buen augurio en la Cámara de Diputados si no hay una presión, pero en el Senado hay como mayor conciencia, ¿verdad? Claro. De hecho, el Senado, acordate que había sancionado la ley de paridad, rebotó en diputados, que era Cámara Revisora, y tenía la última palabra, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se termina convirtiendo la ley de paridad en una expresión de deseos nomás, y no en una ley que efectivamente incorpore la cuota de la mujer. A ver si entiendo, todo lo que tiene que ver con un trato civilizado hacia el otro en la Cámara de Diputados como que no tiene mucho apoyo, ¿eh? No tiene mucho apoyo. Mayoritariamente, por supuesto, hay gente muy meritoria, ¿verdad? Pero me refiero a este tipo de comportamiento, a este tipo de parlamentarios, ¿verdad? Así mismo es, y al final nos termina salpicando a todos, ¿verdad? Porque el cuerpo es la Cámara de Diputados. La Cámara de la Vergüenza se dice, sí. Claro. Nadie dice, a excepción de fulano, perengano o merengana, ¿verdad? Claro, que es lo que nos pasa a los abogados también. Cámara, ¿verdad? Sí. Entonces, es una situación muy problemática, muy difícil, pero se va a quedar simplemente en un titular de diario que un diputado Díaz es lo que dijo en una sesión, ¿verdad? Él pidió disculpas, de hecho,
pero ya tarde son los lamentos, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sí, estoy seguro que si vos hubieses dicho, cállate, putito, estaría sancionado hoy. No tengo la menor duda. Sí, así mismo. Qué Entonces, horrible. bueno, Katia, cambiando un poco de tema. El Partido Encuentro Nacional, partido al cual perteneces, firmó un acuerdo para una alianza en Asunción entre Galeano Grassi, o sea, ambos todavía entiendo que siguen en disputa y van a ver algún sistema para establecer si Galeano Grassi da su apoyo a Nakayama o al revés. no. ¿No es así? Nosotros ya renunciamos la candidatura a Ya se favor de renunció. Yo entendí Nakayama. mal entonces. Así. O sea, Nosotros lo que firmamos fue un acuerdo programático de unos entiendo. ejes de gobierno que exceden lo electoral. Eso me lo explicó Nakayama. Ajá. Ah, no, yo entendí que todavía no estaba definido. O sea, ya es Nakayama, entonces el candidato. Compatiaquería es así, ese es el acuerdo. El Ahí viene la acuerdo confusión. compatiaquería es el que establece una medición. Ah. Nosotros, las encuestas se manejan ya, ¿verdad? Claro, o sea, que en realidad todos sabemos el más o mejor menos. posicionado en la oposición es Eduardo, ¿verdad? Claro, sí. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos el día de ayer? Firmamos un acuerdo programático que tiene 9 hojas, 9 capítulos, donde se establecen cuáles son los ejes principales que serán abordados de llegar al gobierno municipal, que se basan en la transparencia, en la relación, que hay que definir muy bien la relación jurídica entre la municipalidad de Asunción y el gobierno central. Es una relación vital eso, justa, entonces se establecen esos ejes, y por otro lado todo lo que hace a la reorganización, reestructuración administrativa de la municipalidad, ¿verdad? Que es un tema espinoso, complicado, donde nosotros establecimos una serie de cuestiones, ¿verdad? En primer lugar, definir el estatuto. Acá tenemos que tener un estatuto del funcionario municipal, que no se tiene. No sé, le podemos llamar ley de la carrera, le podemos llamar estatuto, lo que vos quieras, ¿verdad? Sí. Pero acá la realidad es que nosotros tenemos que empezar a establecer, uno, los funcionarios políticos o funcionarios de confianza no pueden generar un contrato gravoso para la municipalidad a largo alcance. Es como un ministro, es un cargo de libre disponibilidad tendría que ser. Se tienen que ir cuando se va el intendente, no tienen que quedar como pasivos. Es lógico que un intendente requiera trabajar con gente de su equipo, que implemente un plan, pero lo que no es lógico, es lo que se viene haciendo hasta hoy, es que esa gente pasa a formar parte del pasivo de la municipalidad. Sí, esa es una interpretación increíble de la ley, Por eso es que hay que definir eso. Sí. Hay que definir claramente las reglas de juego. Por otro lado, el tema de la meritocracia, por otro lado, el tema de establecer una transparencia, dónde ocupa la función, qué hace la persona, cuántas horas de trabajo, cuál es su manual de organización y funciones exactamente mapeado. Claro. También se establece una línea de transparencia, un cumplimiento absoluto, porque la única forma de que la Municipalidad de Asunción pueda recuperar estos años de decadencia y de extorsión que se genera no es fácil, ni va a ser fácil con una junta municipal que eventualmente no es mayoritaria, articular las acciones internas, ¿verdad? Entonces se establece también una transparencia en todo lo que hace a los contratos, a las licitaciones, a las personas que ganan, a los contratos que se ejecutan al servicio. Estos son los puntos que acordaron con Nakayama. Esos son los puntos que acordamos con Nakayama. Por eso es que cuando algún sector, ¿verdad?, habla de que esta es una alianza electoral nomás, yo quiero decir que a lo mejor casi siempre fue así, pero nosotros tratamos de trabajar de manera muy seria, con un equipo también muy serio, en donde estas bases, que se cumplan o no, ya son cuestiones que exceden, digamos, porque se supone que los pactos se firman de buena fe y que Eduardo es absolutamente consciente de lo que firmó, ¿verdad? Claro. Donde se establecen estas líneas programáticas donde todavía hay que trabajar, porque una reestructuración de la municipalidad no son 9 hojas, ahora hay que bajar en concreto. Claro. Y hay que formar cuadrillas y equipos de trabajo en donde diga, bueno, yo me ocupo de la parte de reestructuración jurídica, acá están las propuestas, acá está la ley, acá está entonces tiene aliado estratégico en el Congreso, tiene, ¿verdad? Que vamos a impulsar. Por otro lado va a estar la parte de, no sé, de obra. Entonces, estas son las obras que hay que hacer, ¿verdad? Pero hay que dejar de tener esa visión simplista de que la Municipalidad de Asunción está para tapar baches y para señalizar caminos. Sí. Eso es lo que hasta el momento es como que toda la atención
se centra en eso. Hay que dejar también de proponer cosas como, por ejemplo, bueno, que acá vamos a cobrar un peaje, que esto, que lo que entra en Asunción, que no es así, ¿verdad? O sea, que acá hay que empezar a abordar seriamente el tema de la movilidad, el tema de Asunción como la sede de toda la estructura política del Estado paraguayo prácticamente está en Asunción. Estamos hablando de ministerio, Claro. si uno se va a Brasilia, no sé si conociste Sí, conozco, Brasilia una ya, maravilla. pero es una locura, está Una locura. totalmente organizado, Sí, es sí. una libélula perfecta porque le establecen la organización de la ciudad misma fue construida sobre la base de, bueno, acá están las sedes principales de los ministerios, acá Incluso están con los criterios colegios, estéticos, ¿verdad? totalmente, o Sí, sea sí. que es No solamente otro funcionales, concepto. sino estéticos incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el acuerdo. No es un acuerdo perenne, no es un acuerdo electoral. Entonces, lo que pasa es que en el fragor de lo que se anuncia, ¿verdad? Porque la prensa lo que hace es simplemente dar titulares. Alguna persona que le interese saber y estudiar los ejes de programa, el documento es público, ¿verdad? Están las líneas, y repito, son todavía, a pesar de la extensión del acuerdo, porque es largo el acuerdo, no podemos decir que contempla todo. Claro. Pone, digamos, el punto de partida de los principios y objetivos que nos llevan a tomar esta decisión de aliarnos. ¿Cuáles son los fundamentos políticos? ¿Cuáles son los y todo eso se establece en este acuerdo? Entonces, cuando se dice, a mí, por ejemplo, que estuve involucrada en la redacción del documento, ¿verdad? Con otras personas, no sé si me ofende, porque ya no sé más qué es lo que ofende en este país, pero sí me duele, ¿verdad? En el sentido de que no es una alianza electoral. Eduardo sabe muy bien, hemos tenido conversaciones, porque tampoco vale la pena unirse si es para más de lo mismo nomás. Esto pretende ser algo diferente y pretende también blindar la gestión, que hay que decirlo, ¿verdad? Ese creo que fue una debilidad de Mario, ¿verdad? El hecho de no haberse plantado y de haber estructurado la alianza sobre la base de la presión que después generaron sus aliados, su propio aliado, de dame esta dirección, dame la otra. No es así como se maneja una alianza. Eso te iba a preguntar. Porque sabemos. Pero los cambios se hacen también desde los puestos de decisión. El Encuentro Nacional negoció, por ejemplo, algún tipo de direcciones si es que se gana. No se negoció. Ya. ¿Por qué? Porque en realidad esperamos que las personas más idóneas y con el perfil más adecuado y que tengan la idea clara. El tema municipal es complejísimo. La ley orgánica municipal requiere una serie de ajustes que son todo un capítulo de debate. Hoy no se cumple la ley orgánica municipal. Hoy la Junta Municipal, y que en Asunción todavía es más complejo, ¿verdad? Porque hablamos de una Junta monstruosa, políticamente muy influyente. Además la ley le da facultades casi de cuerpo administrador a la Junta. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el intendente? Todo el tiempo está en una dinámica extorsiva. Y esas cosas son las que hay que cambiar. ¿A quién es lo que representan los concejales? ¿Cuál es la visión territorial que nosotros tenemos de Eso es lo más ciudad? importante, me parece a mí. Somos una ciudad sin una definición territorial clara. Exacto. Todo el tiempo No vemos que sabemos vecinos que se quejan por negocio, por comercio, por edificio de altura. Y entonces, ¿qué es lo que vos ves en la mayoría de las propuestas? Vamos a reactivar el centro histórico, ¿verdad? Yo estoy cansada, ¿verdad? De esa perogrullada, si se quiere, porque eso es simplemente un aspecto que debería estar en un subíndice de lo que significa una gestión de territorio y no como una propuesta. Esa razón. es una cachetada, ¿entendés? O sea que eso no es. Eso es parte del plan territorial municipal. Como mínimo, ¿verdad? No sé dónde le vamos a ubicar, pero es una cosa, un aspecto muy residual, si se quiere. Pero hoy se tiene eso y le vemos a todos los candidatos repitiendo como loro lo mismo, ¿verdad? Que el centro va a ser una maravilla, y eso no es para eso tenemos que volver a recuperar la función política del municipio como sede, como cara del Paraguay, como punto de entrada, que tiene que ser lo mejor de lo mejor para vender el país en el buen sentido de la palabra, y todo lo que significa el turismo a nivel nacional, porque esta es la puesta de entrada para el turismo, para mandarle a la gente a Encarnación, a Ciudad del Este, a Turá,
que es Areguá, etcétera, ¿verdad? Y son esas las cosas que tenemos que definir muy bien en y lo intentamos hacer en este acuerdo que firmamos con Nakayama, y que ojalá, porque el documento está, la propuesta está, no es una propuesta improvisada, no es una propuesta simplemente hecha al desgaire para llenar un protocolo vacío que implica nada más y nada No menos es un que la PowerPoint más. decisión de una... No, es la decisión política que toma el Encuentro Nacional. Yo no sé cómo se hicieron las otras alianzas porque no estuve en el partido, ¿verdad? Pero esta alianza es seria porque está en juego también nuestro nombre, Guillermo, ¿verdad? Claro. Y yo no me quiero quemar así nomás porque sí, ¿verdad? Bueno, vos dijiste tenemos que vender el país. Hablemos de vender al país. ¿Qué se puede hacer con lo que ocurrió con lo de Itaipú? En el mal sentido de vender el país, ¿verdad? No, en realidad no sé lo que se puede hacer. Este es un documento que tiene un contenido histórico muy importante que abre las puertas para una herramienta de negociación de cara al anexo C. Por otro lado, nosotros tenemos que ver lo que va a ser las sanciones, lo que va a ser la investigación que va a hacer nada al final, ¿verdad? Lo que vamos a hacer a nivel interno. Pero nosotros no tenemos que ocupar de este documento lo que vamos a hacer a nivel internacional. En el sentido de renegociar el tratado. Claro, acá está la muestra palpable de cómo los brasileros tienen un poder de sometimiento y de no respeto a la soberanía paraguaya. Sí. ¿Vamos a poder en estas condiciones? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Pasar nomás la renegociación del anexo C? ¿O tenemos realmente que hacer reconocer al mundo entero estas situaciones y circunstancias que se dieron entre el 85 y el 97, donde el Brasil decide usar a su antojo y respetando lo que ellos mismos habían firmado. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos tenían una crisis económica. Claro. Entonces yo tengo una crisis económica. Entonces, por un lado, Electrobras con una mano actuaba como benefactor de la Itaipú pagando la deuda, claro. Pero por otro lado se beneficia y en lugar de asumir su deuda, decide bajar la tarifa. Está establecida en el tratado en una fórmula. ¿Y qué es lo que se hizo en el 85 para que la gente entienda? Había una crisis económica en el Brasil, sí. Y Brasil utilizaba más del 90% de nuestra energía de Itaipú generada, ¿verdad? Él dice, yo no voy a poder pagar los $14.5 por megawatt porque estoy en una crisis. Entonces yo quiero que me bajen la tarifa a $10. ¿Y qué es lo que hacen los paraguayos? Dicen, bueno, le presionan seguramente, ¿verdad? Esa es la circunstancia que se tendrá que investigar y nosotros le damos eso al Brasil. Y le decimos, bueno, vamos a obviar la fórmula del tratado y te vamos a dar eso. Eso no le genera intereses al Brasil. La deuda se convierte en mancomunada, porque no es solamente, asume Paraguay también como condómino esa deuda, es por eso la deuda es espuria. Claro. Y encima, ningún interés no paga el Pero yo me equivoco, o para modificar, eso solamente se podía hacer a través de otro tratado internacional. Exacto, las altas partes contratantes debían haber definido una nueva tarifa, que no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque esto recién se puede en el 2023. Por eso, hay que modificar el tratado. Claro, pero no se podía, ni aunque ellos quisieran, no se podía. O sea, fue ilegal desde todo punto de vista. Mucho. Ilegal desde todo punto de vista. Y después, ¿qué es lo que pasó? En el 2002, más o menos, Paraguay estuvo en una situación similar al Brasil. Tuvimos una crisis económica acá, sí, y no pudimos pagar también nuestra deuda. ¿Y qué hizo el Brasil? No hay problema, papá. No puede pagar todavía, pero acá tenés tus intereses 12% mensual. Y en una situación igual nos hizo pagar el precio del tratado con intereses encima. O sea, un trato totalmente desigual. Totalmente desigual y en dos circunstancias en donde en la primera parte el país más fuerte, el coloso, estuvo en problemas y Paraguay le auxilia. Claro. Cuando Paraguay estuvo en problemas, bien, gracias, tiene que haber por lo menos una reciprocidad, que es lo que le dice Brasil. Estos son los intereses. No hay problema, estos son sus intereses y acá está. Claro. Y pagaste, papá, porque te vamos a financiar, te vamos a refinanciar, te vamos a cargar intereses, lo que vos quieras, pero nosotros no nos hacemos cargo porque no están tratados. Yo no puedo desprender de mi mentalidad abogadil, ¿verdad? Lo que se ha hecho punible está prescrito.
Y yo tengo algunas, o sea que creo que eso tiene que generar un debate más serio Sí. en el sentido de no decir sí o no nomás. Yo estuve hablando, por ejemplo, y no sé, a lo mejor le podés llamar a José Casañas Levy, Claro, ¿verdad? con gusto. Hay algunas visiones de algunos juristas que hablan de la comisión de un hecho sucesivo, es Sí, decir, de acción los continua. efectos, claro, los efectos de esa negociación continuaron generando perjuicios para el Claro. Paraguay a lo largo del tiempo. Entonces, no necesariamente esto estaría prescrito. Pero, como te digo, estoy hablando simplemente Sí. con un concepto muy general, pero esto, por eso es lo que te digo, no es acá, fulanita de tal dijo que esto ya está prescrito, y ya está ya porque es 5 años y 5 más 5 son 10 y ya está ya todo listo. No es tan así. O sea que hay versiones de gente muy, porque yo no soy experta en derecho penal, ¿verdad? Sí, Me claro. hago y hice alguna cosita, digamos, en ese aspecto, pero los que realmente enseñan, leen, se actualizan y tienen mucho más cabeza para analizar el tema, no es unívoca la opinión de que eso está prescrito, porque se habla de ese detalle que te estoy señalando, de los efectos que continuaron en el tiempo con el pago de intereses, con una serie de cosas que eventualmente habilitarían a no un concepto tan categórico de la prescripción como que del 85 parte y a partir de ahí ya está prescrito, ¿entendés? ¿Y te parece que nuestra fiscalía tendría voluntad política de investigar esto y de, no sé, de buscar la fórmula? No, esto ya estaba, ¿verdad? Eso se quitó, ya se analizó probablemente esto, ¿verdad? Ah, Sí, o sea entiendo. que O sea, se esperó todo el creo, tiempo necesario para... y sí, de hecho que es así, ¿verdad? Eso no le quita mérito a la Contraloría porque realmente hay que decir que los técnicos hicieron un trabajo muy profesional. En su momento sí no salió, porque hay que decirlo, esto empezó en el 2009. ¿Por qué demoró Siempre tanto? fue por... Y porque no había voluntad política y tampoco O sea, se accedían a los atajó esto. documentos. Sí, porque ellos no podían. Lo que a mí me contaba hoy el Contralor justamente en un programa era que ellos, los auditores, con ese tema de la binacionalidad, le eran negados los documentos que podían corroborar la hipótesis. Ah. Eso después de mucho tiempo, Pero, con perdón, todo pero lo que negados pasó por el lado ahora. brasilero. No, yo creo que más bien por el lado paraguayo, ¿verdad? Porque al Claro, Brasil claro. la Contraloría no le puede solicitar al Brasil nada, pero los Claro. documentos que hay en el Brasil tiene Paraguay también, ¿verdad? Y el lado Radio paraguayo Nacional les no es. negó durante 10 años los documentos. Exacto, así mismo es. Y después, ellos, con todo esto que hubo, era de la ley de auditoría, de esto, de los Sí, 8, los de que avances ellos en transparencia, sostenían. sí. Y esta auditoría en particular, los auditores encontraron la fórmula en el sentido de que fue un acuerdo Lugo-Lula. Las altas partes contratantes convienen en auditar la deuda, ¿entendés? O sea que había un mandato que se genera específicamente por dos presidentes de la República que eran en la época de Lugo Lula y donde se puede ingresar y obtener después de mucho tiempo la documentación que respalda estas 109 hojas de informe. Este es un tema apasionante y Sí, además tiene que ver con el derecho internacional, penal, es muy complejo. Yo estoy estudiando el tema, ¿verdad? Estamos estudiando probablemente muy pocos hayan leído, la mayoría simplemente opina nomás, Claro. ¿verdad? Pero las aristas son súper complejas, las aristas son, si se quiere, al que le gusta la política, hay todo un entramado también ahí, y fundamentalmente hay un condimento muy especial, que es cómo el Brasil impone sus criterios, Sí. en algunos casos con la complicidad de las autoridades paraguayas, obviamente, y en otros casos, digamos, por la propia circunstancia, hay algunos actores que sostienen que no se podía hacer otra cosa, ¿verdad? Pero por eso es que hay que hacer la investigación. Pues hoy, por ejemplo, yo estuve hablando en un programa también, porque con Kencho Rodríguez, que fue en el 97, presidente de la ANDE. Sí. Y él cuenta una versión, él dice, mira, nosotros paramos esta deuda.
Él dice, nosotros paramos esta deuda porque nos fuimos y le dijimos poco si no iba a pasar lo que pasó en Yacyretá, que nunca se llegó a un acuerdo de parar la deuda y de decir, bueno, ya está, ya son 4.000 millones de dólares y hasta ahí nos quedamos. Y que en Brasil no se hizo eso, y hoy la deuda de Yacyretá es 25.000 millones. Y él dice que si no hubiesen parado la deuda en el 97, hoy hubiese continuado sería mayor esos intereses y llegarían a 60.000 millones de dólares. Entonces hay cuestiones que son muy puntuales que se tienen que ver, y muy ¿verdad? técnicas todas. Muy técnicas, pero también muy políticas, ¿verdad? Porque hubo, y eso tiene que estar en las actas, ¿verdad? ¿Cómo nos presionó Brasil? Pero ¿Cómo nos presionó? Claro. Pero Katia, si bien no es tu especialidad, acá por lo que yo estoy entendiendo, había un tratado y se incumplió el tratado. Por más que ambas partes lo hicieron, el tratado se incumplió. Ese incumplimiento generó un perjuicio a una de las partes. Paraguay podría recurrir a un tribunal internacional exigiendo algún tipo de compensación en ese sentido. Y Paraguay puede hacer muchas cosas, ¿verdad? El problema es, ¿verdad? O Paraguay puede usar esto en la renegociación, como en su momento, ¿verdad? Una serie de cuestiones que utilizó en la negociación Lugo para obtener esa compensación extra de 360 millones de dólares que eran el tema de royalties y eso, si no me equivoco. Con negociación que se hizo respecto a Itaipú del lado paraguayo. Recurrir a un tribunal internacional tiene que ser probablemente nuestra última opción, Guillermo. O sea, vos sos partidaria de decir, bueno, señores, esto se generó un perjuicio, cortemos esto, compénsenos con la nueva, cuando se renegocie, que falta poco ya, ¿verdad? Claro, yo soy partidaria en realidad de comunicar a la comunidad internacional. Esa va a ser mi planteo el miércoles que viene, de comunicar el documento a la comunidad internacional para que sepan y conozcan. Esta auditoría. Esta auditoría. Y decir, mira, necesitamos empatía de ustedes. Nos llega todo el tratado y necesitamos empatía. Pero no accionar todavía, Guillermo. Mira, estoy hablando contigo. Entiendo perfectamente. Estamos todos. Estoy hablando contigo como amigo, como si fuera que tengamos acá una copa de vino. Sí. Y esto no es la verdad absoluta, también te quiero decir. Claro, por supuesto. No, es un tema técnico complejísimo, ¿verdad? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Decía nomás, es un tema técnico complejísimo, ¿verdad? No es para decir. Sí, hay muchas áreas. A nosotros lo que realmente tenemos que hacer, en este momento entrar en un tribunal eventualmente puede alterar los ánimos que tienen que estar predispuestos en una renegociación. Vos sabés muy bien, porque en juicios chicos nos pasa, que cuando ya le demandás, uno es muy difícil llegar a un acuerdo. Sí. Ya están alterados, sí. ¿qué es lo que se cree ¿verdad? Y ahora viene Guaume. Entonces, por eso es que para mí esto es de última ratio, porque como la negociación ya llega, nosotros tenemos que tener como plan B eventualmente evaluar, porque tampoco yo soy experta en el tema de demanda internacional, que tiene toda una serie de requisitos, ¿verdad? Complejísimo. Nosotros tenemos que evaluar eso como una opción B. Pero nuestra opción A tiene que estar centrado en qué es lo que vamos a hacer en el 2023 con Itaipú, porque de eso depende un poco el rumbo que va a tomar. Ahora, eso ya se debería estar hablando. ¿Vos crees que este gobierno y los gobiernos anteriores tienen más o menos un plan de cómo renegociar o ni idea tienen? Yo creo que hay conversaciones así genéricas y que lo que está haciendo el gobierno paraguayo es operar a favor del Brasil en el sentido de que está en el status quo. El status quo le conviene al Brasil. Claramente. A Paraguay no. A Brasil le conviene que sí, pero a Brasil, a Paraguay no le conviene. Claro que no. Bueno, pero ¿y qué hace nuestro gobierno para modificar ese status quo? Nada. Y nada, prácticamente. Nosotros desde el Frente Parlamentario te cuento que iniciamos en el mes de marzo una serie de charlas. La primera le trajimos a Christine Fall de la Universidad de Duke. Ella, por ejemplo, hablaba de la definición geoestratégica de lo que queremos hacer con nuestra energía, nuestra soberanía energética. Y proponía algunas fórmulas, ¿verdad?, que fueron estudiados por los investigadores de la Universidad de Duke,
decían, por ejemplo, bueno, Paraguay podría con esa energía generar pilas de litio, porque si nosotros vemos a los tigres asiáticos, en su momento ellos lo que vieron fue lo que a 30 años en la economía se iba a necesitar mundial, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros tendemos a nivel mundial preparémonos para producir lo que dentro de 30 años el mundo va a consumir. Así mismo, esa es la propuesta, no es tampoco una verdad absoluta, pero es la propuesta y dice, lo que tiende el mundo es a que los autos sean a energía. Entonces, pilas de litio es una buena opción. Y ahí podemos usar el Chaco, podemos unirnos con Bolivia, podemos unirnos con Uruguay, podemos unirnos con Argentina, no precisamente con Brasil, y en esta gran triangulación hacer algo. Fabián Cáceres y Pedro Ferreira hablan también de otras alternativas, ¿verdad? De fórmulas donde se puede utilizar para industrializar nuestro país, ¿verdad? Que es lo que hizo el Brasil, por eso Brasil es el gran beneficiado, porque Brasil industrializó toda una región gracias a Itaipú, ¿verdad? Sí. Y me consta, Canese, por ejemplo, que también estuvo en el frente, él habla de renta energética, él habla directamente de dinero, ¿verdad? No habla sino que habla de renta. Vendamos nuestra energía y tengamos plata. Y con esa plata hagamos lo que queramos hacer. Habla de otro concepto, ¿verdad? O sea, hay que definir una estrategia general. Así mismo es. ¿De qué es lo que queremos? Porque podemos hacer muchas cosas. Esa es la realidad. Muchas cosas podemos hacer. Pero tenemos que saber lo que queremos hacer. Queremos irnos por la plata, queremos nuestra energía acá en nuestra casa y nosotros después vendemos, queremos venderla al Brasil porque no tenemos condiciones de traer esa energía, pero negociamos las condiciones de esa venta que tienen que ser a precio de mercado y hay que modificar la fórmula porque lo que hablan los expertos que no es tan así como digamos en el imaginario colectivo está el tema de Itaipú, de que esto va a representar 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la entidad es una entidad sin fines de lucro. Claro. Entonces, cuando se paga toda la deuda, en teoría van a cambiar las condiciones y nosotros tenemos tal vez que convertir para poder tener ese lucro, porque cuando ya no haya deuda, entonces eso incide en la tarifa nomás, ¿entendés? Claro. No es que queda plata. Bueno, pero eso es plata en el bolsillo del consumidor paraguayo. Al pagar menos electricidad o más, es más o menos plata que vamos a tener en nuestro bolsillo. Sí, pero esa también es una jugada, digamos, no necesariamente es así, porque lo que decía justamente Fabián y Pedro es que la ANDE tiene demasiados déficits, muchos agujeros. Entonces, no necesariamente el cálculo es tan simple como decir que esto va a bajar la tarifa. Porque va a haber que cubrir ese déficit primero. Y nosotros tenemos tiempo solamente hasta el 2030, 31 más o menos, porque con nuestro crecimiento poblacional nosotros ya vamos a usar toda nuestra energía, ya no vamos a tener disponibilidad, claro. Ya va a ser una energía que, ¿entendés lo que? Vamos a necesitar otra fuente de energía incluso. Exacto, inclusive vamos a llegar al absurdo y a la locura, dependiendo la represa más grande del mundo, tener que traer energía. Claro, importar energía, ¿entendés? Como hace Argentina, por ejemplo. Ya, o sea, es un tema complejo. Pero es delicioso. Yo sí, además veo que te estás ocupando, estás leyendo. Estoy. Ya está vos. Bueno, por suerte sos joven y tenés todavía para ocuparte de este tema por mucho tiempo. No, es mi obligación. Es la obligación de los 125 legisladores. Y vos le preguntás a alguno y no saben tiene ni idea. Sí. Para Itaipú hay algún cargo, algún nombramiento para algún amigo, a eso le suena, ¿verdad? Bueno, y decimos una cosa, ¿cómo ves nuestra fiscalía? ¿Fue sacudida por algunos escándalos? ¿Está tratando de lavarse la cara? ¿Hay cambios de fondo, de forma? ¿No hay ningún cambio? La fiscalía está como siempre, ¿verdad? Como en mi época de megáfono y caile, ¿verdad? No hay nada sustancial, acá no hay políticas públicas de corrupción. Tenemos una unidad de delitos económicos y de corrupción que sucumbe ante la falta de infraestructura, de peritos, de presupuesto, de voluntad política, de un montón de cosas, y eso continúa tal cual, ¿verdad? La impunidad es la regla, no hay un protocolo, y la ley del Ministerio Público, yo siempre señalo eso, que es el año 2000, establece que ellos tienen que tener un protocolo para el tratamiento de todos los hechos punibles, no solamente. Ahora, cada fiscal hace su protocolo. Claro. Y ese protocolo está el apriete, Guillermo. Entonces, en ese protocolo está, yo hago con esto, pido un informe, en otro caso no se pide, en otro caso se llama testificar, en otro caso no hay un protocolo.
Entonces eso hace que sucumbamos ante la inseguridad de lo que significa la persona. Acá no hay institución. Entonces habrá seguramente algunas individualidades que son más o menos razonables, claro, como hay en todos lados, público, como hay en todos lados, pero no hay una política institucional. Y yo creo que Quiñones está acusando un golpe, pero ya un golpe a nivel, digamos, más internacional que nacional, que sabe que acá en Paraguay no somos los unidos. No, pero les preocupa, ¿te parece que van a reaccionar ante esa imagen tan deteriorada que tienen? No sé, eso dependerá de que la ciudadanía entienda qué es lo que hace la Fiscalía, representarnos nada más y nada menos, ¿verdad? Claro, sí. Si la gente no entiende y solamente se ocupa, yo no tengo los problemas, entonces no es mi problema. Sí. Entonces solamente le va a interesar, le va a interesar cuando venga un fiscal aventurero y trabaje con un abogado. Y su abogado le diga si la ley dice eso, pero no es así en la realidad. Que es lo que le decimos muchas veces a los clientes, ¿verdad? Que es lo que pasó también con el tema de las imputaciones en cuarentena, ¿verdad? Que solamente 4 ciudadanos se plantaron ante la ilicitud que cometió la Fiscalía con más de 4.000. Sí. Porque 4.000 casos arreglaron con el apriete. Sin que exista leche punible, terrible fue eso. Exacto, arreglaron por bolsa de pollo, arreglaron por aire acondicionado, arreglaron por dinero. Además de aquello, ¿qué importa la legalidad? Sacaste este problema encima, ¿verdad? Eso es lo que te dice la Fiscalía siempre, ¿verdad? Imagínate lo que es. Es 4.000 versus 4. Es el cuánto de 4 de 4.000. 4 personas lo que se plantaron. 001, sí. Por eso, 4 personas lo que dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Porque esto está mal. ¿Sabes qué? Claro. Está mal. Bueno, esas personas se exponen ahora a penas privativas de libertad incluso. Por culpa del sistema. Claro, por supuesto. Porque esto ya en la audiencia preliminar no tendría que haber pasado. Y pasó, Miguel. Sí, los jueces de garantía, no sé cómo ya no tienen caras. La audiencia preliminar son una pérdida de tiempo. En la preliminar ya no tenía que pasar. Sí. Y si pasó, nos genera una duda razonable que pueda haber un tribunal que se aventure a legitimar por el escándalo que representa a los 4.000 que ya arreglaron. Claro. Porque el sistema se defiende más a sí mismo que al público, que a la ciudadanía, ¿verdad? Así mismo, es tal cual. Por eso pero ¿qué hacemos con un poder judicial? Yo Katia, acá entrevisto a todo tipo de gente, de todos los partidos. Nadie defiende este poder judicial, la fiscalía, ¿qué hacemos? No puede ser que seamos rehenes de un poder judicial que no nos representa ya casi a nadie, para no decir a nadie, ¿verdad? Que está tan sospechado de corrupto, de criminal, de obrar al margen de la ley. Pero ellos son los dueños de nuestras libertades todavía. O sea, ¿qué podemos hacer? Y yo no tengo la varita mágica, Guillermo. Te cuento que no sé. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir luchando, hay que seguir planteando soluciones, luchas colectivas, porque esto es solamente con conciencia ciudadana. Esto no se va a modificar desde las cúpulas. Eso es claro. Eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces... es lo que tenemos que hacer. Te cuento que 19 minutos ya... Gracias, Katia. Te agradezco mucho tu tiempo. Sé que estás ocupada y bueno, la verdad que queríamos hablar un par de temas contigo, pero siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Guillermo. Un cariño. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.